Gracias, Jaime. Muy bonita música. Grande es Jehová, ¿verdad? Es el himno que escuchamos. Grande es Jehová y digno de alabanza, ese es el himno. Me encantó. Muy bonito. Bien, hermanos, hoy vamos a tener un tema muy interesante y tiene que ver con el título Enfrentando tormentas en la vida, ¿sí? La palabra tormentas es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Se refiere cuando estamos pasando por una mala racha, donde estamos por una gran tormenta, nos está sacudiendo y sentimos que nos hundimos, ¿correcto? Así que pensémoslo así de esa forma como algo simbólico y que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida por situaciones tormentosas, situaciones difíciles, ¿sí? Ahora, la Biblia nos enseña que hay tres tipos de tormentas. Número uno, la que nosotros atraemos, es decir, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y sufrimos las consecuencias de esas decisiones. Y muchas veces arrastramos con ello por mucho tiempo, incluso años. Así que están las grandes tormentas que nosotros atraemos. También están las tormentas que Dios permite que nos sucedan. Y cuando Dios las permite con algún propósito de darnos alguna lección en nuestra vida. Algo tenemos que aprender, tenemos que resurgir después de esa experiencia que quizás nos dejó marcados y nos dejó huella. Y número tres, las que otros provocan, es decir, que así sin deber y temerla, hay situaciones que te llegan y te llegan a implicar a ti en algún momento determinado. Bueno, esto es a nivel introductorio, sí, a nivel introductorio con respecto a esto de las tormentas. El propósito de nuestro estudio de esta noche, esto es importante, es en primer lugar conservar la calma en medio de la crisis. Todos en algún momento nos vemos enfrentados con situaciones tormentosas y es importante mantener siempre el equilibrio, ¿sí? Por otro lado, un segundo objetivo es no perder la confianza en nuestro Señor, no perder nuestro valor a pesar de aquellas cosas que nos acontecen, mantenernos siempre firmes, con la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿sí? En tercer lugar, como objetivo de nuestro estudio de esta noche es mantener siempre una actitud positiva, mantener siempre el optimismo, porque siempre vamos a estar viviendo a lo largo de nuestra vida por circunstancias adversas. La vida es así, está llena de tropiezos, está lleno de piedras en el camino y hay que aprender a superar y sortear cada situación que se nos presenta en nuestra vida, ¿sí? Y por lo tanto mantengamos una actitud, mantengamos el optimismo. Como alguien dijese, en este mundo traidor nada es verdad, nada es mentira, todo está de acuerdo con el cristal con que se vean las cosas. Si somos optimistas, vamos a poderlo ver a través de nuestro fondo interior y a través de nuestra confianza en Dios. Así que ese sería nuestro estudio de hoy. Ayer estuvimos estudiando al apóstol San Pablo, un hombre que sufrió varios naufragios. Hoy justamente vamos a tocar uno de esos naufragios en su último viaje misionero.
¿sí? Hoy, quizás como un subtítulo a mi tema, y que me gustó mucho, podríamos llamarle 4 anclas para mantener el equilibrio en nuestra embarcación. Comparando pues nuestra vida como una embarcación. ¿Para qué sirven las anclas en el mar? Ustedes que son de playa, que viven tan cerca de las playas. ¿Cuál es el propósito de una ancla? ¿Sí? ¿Ven esas embarcaciones ahí donde hay muchas lanchas, así, esos pequeños puertos donde hay muchas lanchas? Pues todas esas lanchas, para que se mantengan en su sitio, pues arrojan anclas, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de 4 anclas, es porque seguramente 4 anclas pueden sostener mejor la embarcación para que ésta sea inamovible o por lo menos permanezca un poco mejor en su sitio, ¿cierto? O por lo menos que le dé el equilibrio. Bueno, pues este es el título de nuestro tema y ese va a ser el centro de nuestro tema de hoy, ¿sí? Pero antes vamos a tratar algunos preámbulos antes de llegar a esto de las anclas. Quizás sería interesante ver de dónde saqué esto de las 4 anclas, justamente de Hechos 27-29, cuando dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Así que dice que ellos echaron 4 anclas para mantener la estabilidad de la embarcación. Ahora bien, hablemos un poquito del contexto histórico del capítulo 27 del libro de los Hechos. Ahí se nos habla de un 4.º viaje que Pablo tuvo que emprender. Este es un viaje que él va en su último viaje. Él hizo 3 viajes misioneros y este sería el 4.º viaje. También en plan misionero, porque Dios lo estaba enviando a Roma para predicar ahí. Pero en esta ocasión él va en condición de prisionero. ¿Sí? Él va en condición de prisionero con destino a Roma a fin de testificar allí en Roma. ¿Sí? Ahora bien, Dios le dijo a Pablo que le dijese a los de la tripulación, allí iba un centurión que se llamaba Julio. El centurión era el que tenía el dominio y el que dirigía allí. Y entonces parece ser que este señor Julio tuvo una buena relación con Pablo, incluso en algún momento durante el viaje le dio la oportunidad de que parasen en algún sitio para que saludase a algunos hermanos, o sea que es interesante ese detalle. Además, este Julio fue el que al final de la historia le salvó la vida a Pablo y a muchos de los prisioneros. Bueno, el punto está entonces de que Dios de alguna manera a través de Pablo habló para que recomendara a los tripulantes de que no dejaran el muelle, siendo de que podía ser en perjuicio y peligro de los de la tripulación. Porque se acercaba una tormenta, una gran tempestad en el Mediterráneo. Y por eso les dijo, tened cuidado, os recomiendo que no zarpéis, porque el tiempo que viene de tormenta, ¿sí? Ahora los navegantes ignoraron lo que Pablo les dijo y muchas veces ahí está el problema, ¿verdad? Muchas veces nos metemos en problemas precisamente porque ignoramos lo que Dios nos dice. Ahí, eso para empezar. Así que estuvieron allí en el puerto y entonces se impacientaron y al impacientarse decidieron pues partir y embarcarse. Y lo lamentable de eso es que chocaron con la tormenta. Así es que ahí está la situación del contexto histórico de cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Ahora, mi tema lo dividió en 3 partes para que ustedes lo tengan bien claro. En primer lugar, las razones por las que nos metemos en problemas. Segundo, qué hacer ante la tempestad o qué no hacer ante la tempestad. Y en cuarto lugar, que es la parte medular de mi tema, es 4 anclas para mantener ¿qué? La estabilidad. Bueno, veamos la primera sección, que son las razones
por las que nos metemos ¿en qué? En problemas, ¿sí? Como les dije hace un momento, Dios le habló a Pablo para que éste orientara y advirtiese de lo peligroso que era la travesía. Y él dijo, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo de la nave, sino incluso en peligro de nuestras vidas. Eso fue lo que Pablo le dijo a toda la tripulación, se lo dijo al centurión, se lo dijo al capitán de la nave, se lo dijo al dueño de la nave y se lo dijo a todos los oficiales que estaban embarcados ahí. Totalmente, la embarcación eran 276 tripulantes, o sea que era una embarcación grande. Hagan de caso, como uno de los ferries. Allá hay un ferry que más o menos alberga esa cantidad, que va desde mi isla, Las Palmas de Gran Canaria, a Tenerife. O sea que 300, algunas veces hasta más, ¿no? Lleno de coches y lleno de furgones. Pero fíjense ustedes esto de la navegación, ¿desde cuándo, verdad? ¿Desde cuándo? Bueno, pues veamos las razones por las cuales muchas veces enfrentamos problemas. La primera razón por la cual nos topamos con las tormentas es porque nos dejamos llevar por los expertos, por las opiniones de los expertos y no nos dejamos llevar por Dios. Si Pablo les dijo que esto iba a ser un viaje peligroso, ¿por qué no le hicieron caso? Dice el texto bíblico que el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave. Así que ese quizás fue el primer problema. Decidieron zarpar porque no hicieron caso a Pablo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros tenemos orientaciones de parte de Dios y seguimos más bien la orientación de otros que se creen más sabios que Dios. ¿Sí? Y eso es un peligro, es un peligro. Número 2, nos metemos en problemas muchas veces también porque seguimos el consejo y el consenso de la mayoría. Es que la mayoría siempre tiene la razón. Dice el texto bíblico en Hechos 27, dice que el puerto era incómodo para invernar y la mayoría acordó zarpar de ahí. Y ahí está el problema. Creemos de que siempre la mayoría tiene ¿qué? La razón y tomamos decisiones por grupo, por la presión de grupo. Y deberíamos de ser capaces de imponer muchas veces mi criterio, aunque el criterio de la mayoría pues quizás no sea el correcto, ¿no es cierto? No siempre la mayoría tiene la razón, ¿correcto? Ahora bien, hay una tercera y es que nos dejamos llevar por las circunstancias. Pareciera que en aquellos tiempos, ¿verdad?, que no tenían nuestros sistemas de radares hoy, ¿verdad?, que nos señalan cómo estará el tiempo. En el primer siglo, porque no había ese tipo de tecnología, se dejaban guiar más bien por lo que veían en los cielos, por lo que veían en las nubes, si el cielo estaba muy oscuro, si había mucho viento, en fin, se dejaban llevar por su intuición como marineros, ¿sí? Dice el texto bíblico, y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar con el viaje. Entonces levaron anclas y decidieron emprender el viaje. Y como pongo allí, es una locura ignorar lo que Dios dice, aun cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Muy bien, no sé si ha quedado claro esta primera sección. Nos metemos en problemas en primer lugar porque seguimos el criterio de los expertos, el criterio de la mayoría y porque nos dejamos llevar por nuestra intuición. Si tenemos una revelación divina, es mejor dejarnos guiar, ¿por qué? Por la revelación divina. Porque esta orientación es mejor que lo que diga la mayoría o que lo que digan los expertos o lo que nos diga mi intuición. Muy bien, el tema está que ellos llegaron, salieron, zarparon y se encontraron justamente con una gran tempestad.
Dice la Biblia en Hechos 27:14, vino contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, así se llamaba el viento. Y cuando chocaron frente a la tempestad, lo que no deberíamos de hacer es lo siguiente. Lo primero que no deberíamos de hacer es no se deje llevar a la deriva. Ellos hicieron eso, fueron arrastrados y dice el texto bíblico, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. De tal manera que la nave era arrastrada por el viento. Eso fue muy desesperante. Ya ellos estaban pensando en que se iban a hundir. Imagínense esa nave llevada por las olas del mar, ¿sí? Ahora, el problema de dejarse llevar a la deriva significa que olvidamos nuestro rumbo, hacia dónde vamos, al puerto que queremos llegar, dejamos nuestras metas, olvidamos nuestros valores y los problemas nos llevan de un lado hacia otro y hasta el punto que perdemos el rumbo y perdemos la dirección, y eso es el problema. Bueno, eso significa dejarse llevar a la deriva. Otra cosa que no tenemos que hacer es no descartar las cosas importantes, porque ellos, cuando se vieron combatidos por la furiosa tempestad, comenzaron a deshacerse de la carga que había en la embarcación. Y eso es lo que pasa, cuando llega la crisis empezamos a abogar a la deriva y después a descartar cosas de nuestra vida que son importantes. Descartamos los valores que fueron importantes desde nuestra niñez y quizás ese es el problema, ¿sí? Cuando estamos bajo presión queremos deshacernos de todo, nos volvemos impulsivos, abandonamos nuestros sueños, abandonamos nuestros ideales, rompemos relaciones, descartamos principios que aprendimos desde niños. Ahí está el problema cuando nos dejamos llevar a la deriva y cuando comenzamos a descartar aquello que es importante. Y el problema mayor es cuando perdemos toda esperanza de salvación. Dice que acosados por la tempestad ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Yo me estoy imaginando ese escenario donde las olas eran gigantes y esa embarcación en medio del Mediterráneo pues a punto de hundirse. Y ellos estaban prácticamente perdidos en la desesperanza. ¿Sí? Así que hay que ser cuidadosos cuando se pierde la esperanza, cuando los problemas lo han echado a usted de un lado para otro, lo ha desanimado, ya no tiene fuerzas para seguir luchando, pierde el rumbo, pierde usted la dirección, lo ha tirado todo por la borda y la situación es imposible. Usted no puede darse el lujo de tirar las cosas por la borda, todo aquello que es parte de su vida. Bueno, vamos a la última parte de la parte más importante del tema y es las anclas. ¿Cuáles son las anclas que debíamos nosotros tener para mantenernos seguros en medio de la travesía? El texto bíblico nos habla de 4 anclas. Recuerden que esto es un lenguaje simbólico del que estamos utilizando, aplicados a nuestras adversidades y a las luchas de nuestra vida, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas anclas? Yo, al leer el pasaje, he ido encontrando cada una de estas anclas. La primera ancla es la promesa de la presencia de Dios. Y es que, ¿saben lo que dijo Pablo? Pablo dijo estas palabras: anoche se me apareció el ángel de Dios a quien sirvo. Y me dijo, tened buen ánimo, porque no habrá pérdida de vidas. La primera ancla que nos debería dar seguridad a lo largo de nuestra vida es asegurarnos de que Dios está con nosotros y de que su promesa de estar con nosotros se cumple. Muchas veces nos vemos perdidos en medio de la tempestad y nos olvidamos que nuestro Señor está cerca de nosotros. Y muchas veces en medio de la tormenta no vemos a Dios que está ahí.
¿sí? Si fuésemos capaces de ver que Dios es parte de nuestra vida y nos acompaña en nuestra barca personal, esa barca personal puede ser mi casa, puede ser mi vida, mi familia. Y deberíamos dar lugarcito al Señor en mi barca personal para que Él me dé equilibrio, ¿sí? Con respecto a la promesa de su presencia, hay muchas promesas en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 13:15 dice, nunca te dejaré. Mateo 28:20, ¿sabéis lo que dice, verdad? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y San Juan, el Evangelio, dice, os enviaré un consolador para que esté con vosotros. Y a mí me gusta este texto cuando hablo de tempestades. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo les contaba las historias de grandes tempestades. Y al final ellos un poco asustados por las tempestades y los ruidos del viento, yo les decía, les leía el texto, y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y de esa manera ya podían dormir tranquilos, ¿verdad? Después de que les contaba esas historias en la Biblia de la tempestad y cómo Jesús calmaba las tempestades. En síntesis, hermanos, la primera ancla que nos puede dar equilibrio, tranquilidad, sobriedad, dirección es asegurarnos de que Jesús va a nuestro lado. ¿No les parece? Esa sería nuestra primera ancla, la revelación de Dios en mi vida a través de Jesús. La segunda ancla tiene que ver con el plan de Dios. ¿Saben lo que le dijo Dios a Pablo? Dios le dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Oiga, con esas palabras reveladas por Dios, le dio suficiente seguridad para saber de que ninguno de los que estaban allí iban a perecer. De hecho, Dios se le dijo, no va a perecer ninguno. Y por otra parte, lo que Dios le dijo es, yo tengo un proyecto para ti todavía. Todavía te corresponde testificar en Roma. Todavía tienes una misión que cumplir en Roma. Yo tengo planes para ti. Así que yo creo que esta sería la segunda ancla, ¿sí? Cuando entendemos de que Dios tiene un plan y un propósito en nuestra vida, pues eso le da a la vida sentido, porque sabemos para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Él tenía claro que él tenía que llegar a Roma y predicar ante el emperador. Dios le dijo, estás a bordo de este barco no por casualidad. Tu presencia tiene propósito. Y esto es importante, que cada cristiano tenga el sentido de propósito, que le da una idea clara de quién es, de dónde viene y hacia dónde va, y para qué está aquí, ¿sí? Esto de que usted está aquí en este mundo solamente para ocupar un espacio, no es así. Dios tiene un plan específico para su vida. Y como lo decíamos ayer, que su oración sea, Dios cumple tu propósito en mí. ¿Correcto? Así que Dios tiene un plan. Las tormentas son solamente reveses temporales para cumplir el gran propósito por el cual ha sido llamado. Son reveses temporales. Nada en absoluto debe hacerlo cambiar ante su noble propósito, a menos que decida rehusar vivir para Dios. El propósito de Dios es mayor que cualquier situación y el plan de Dios sobrepasa cualquier problema. Así que entienda bien que Dios tiene planes para usted. Así que si usted tiene esto claro, su vida tiene sentido. ¿De acuerdo?
¿Cuál es la tercera ancla? Ya le hemos repetido aquí esta tercera ancla, pero Pablo lo dice aquí. Pablo dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como me ha dicho. Esto es convicción, esto es seguridad. Yo pregunto, ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos en sus promesas? La Biblia tiene cientos de promesas y nosotros vivimos por fe en esas promesas. Fíjense ustedes cómo son nuestros templos. Ustedes observan nuestros templos, tienen un orden, tienen una limpieza, pero nada más. No hay mucho atractivo como cuando usted entra a los santuarios católicos con esos altares de oro, imágenes por todos lados, ¿cierto? Nuestros templos son sencillos. ¿Qué es el producto más valioso por el cual se llena esta iglesia? ¿Por qué existimos? ¿Por qué somos creyentes? ¿Qué nos atrae sábado tras sábado para que esto se llene? ¿Qué es el producto más importante que tenemos en nuestras manos? ¿Cierto? La palabra, sus promesas. Todo el que viene aquí se va con una carga positiva en su interior, plagado de lindas promesas cada día. Y es más, llegamos a sostenernos y a subsistir. Yo tengo 40 años de ser pastor, me gradué en el 83 y soy adventista 6 años antes, o sea que tengo 46 años de estar en esta iglesia. ¿Y qué me sostiene? ¿Por qué vivo? ¿Qué es lo que me hace seguir como viendo al invisible? Porque si es invisible, no lo vemos. Es un asunto de ¿qué? De confiar en Dios. Confiar en sus promesas. Pablo fue capaz de decir, tened buen ánimo, no vamos a morir, aunque vean las olas enormes, aunque vean la gran tempestad, el Señor me ha dicho, me ha revelado que ninguno vamos a morir. Confiemos en la palabra. Y vaya que los que iban allí, pues no eran creyentes. Muchos de ellos eran prisioneros, como Pablo. Muchos eran soldados totalmente escépticos. Pero él dice, yo creo y yo confío en lo que Dios me ha dicho. ¿Tú confías en las promesas de Dios? ¿Confías en lo que Dios te ha hablado? Las promesas de Dios nos generan confianza, aun cuando estamos en nuestros momentos más críticos y difíciles. Nos dan confianza, una sensación de confianza, nos dan una sensación de tranquilidad, esa sensación de reposo, esa sensación de paz. ¿Sí o no? Eso nos genera las promesas. Yo quisiera hoy que usted me dijese, si es posible, cuál es su promesa en la Biblia. Todos tenemos promesas, ¿verdad? Todos podemos decir alguna. Es un ejercicio que podríamos hacer hoy. No cada uno, pero a quien le salga podría hacerlo. Voy a comenzar. Joven he sido y he envejecido, y no veo justo desamparado que mendigue ¿qué? Pan. A ver, compárteme la suya. ¿Quién será el primero? A ver.
A Juan 14, qué bonita promesa. Dígame usted. ¿Qué genera esa promesa? Descanso, ¿verdad? Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué? Todo lo puedo en Cristo. Ayer hablábamos de ese texto. Nos fortalece nuestra fe. La que dijo Betty nos genera algo que es muy lindo, que se llama esperanza de futuro. Estoy preparando el lugar para vosotros. A ver, cuénteme otra. ¿Quién quisiera compartir la suya? ¿Qué te dice esa promesa? Nada te faltará. Una sensación de seguridad de que no me faltará nada en casa, que el Señor es mi pastor, que Él suple mis necesidades. ¿Ven qué es lo que nos sostiene? Nuestros templos son así, austeros y sencillos, pero nos sostienen el conocimiento de las promesas de Dios y vivimos por ellas. Vivimos por esas promesas y hay cientos de estas aquí. A ver, compártame la suya. Una sola frase que usted me diga, que recuerde. ¿Sí? Así es, muy bonito. Poner a Dios en primer lugar y lo demás vendrá por. ¿Qué le dice esa promesa? ¿Qué sensación le genera? Que si yo pongo a Dios de fuera en mi corazón como algo prioritario, no debo preocuparme porque lo demás vendrá. Qué bonito. A ver, una más, una más. Sí. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Nos habla de promesas de vida, y vida en abundancia, y vida eterna, y por siempre. Muy bien, así que ahí tenemos la tercera ancla. Y la cuarta ancla es la oración. Cuando nos vemos abrumados ante las tempestades, cuando nos vemos abrumados ante los problemas, lo mejor que podemos hacer es que invocar el nombre de Dios y pedir su bendición. Mientras ellos esperaban, porque ya estaban pasando varios días, 2 semanas ya, 15 días, 14 días, incluso sin comer. Dice que ellos echaron anclas, se pusieron a orar, a rogar, hasta que amaneciera. Estuvieron orando. Y entonces Pablo les dice, comed por vuestra salud, porque hace 14 días que no coméis. Y dice que tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzaron a comer, y entonces tuvieron mejor ánimo y comieron todos juntos. El desenlace final es que la embarcación finalmente soltaron anclas y la embarcación se dio de topes y ellos entonces lograron lanzarse al agua, salir como pudieron, llegaron hasta la orilla y todos se salvaron. Gloria a Dios, ¿verdad? Después de la noche de tormenta, apareció la luz brillante del nuevo día. Todos se salvaron, 276 tripulantes. Y es que Dios es capaz de transformar los fracasos en victoria. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Sí. Así que Dios libró a Pablo y a los que con él estaban. Hubo un momento crítico al final de la historia. Ustedes saben que los soldados, si se les escapaba uno, si se les escapasen los prisioneros, ellos corrían con su vida.
O sea, ellos eran responsables por los prisioneros. Y en algún momento ellos tramaron matar a todos los prisioneros y salvarse ellos. Pero allí Julio intervino. ¿Se acuerdan quién era Julio? El centurión. Que por estima a Pablo, dice el texto, dijo que debían salvarse todos. Y fue así que se salvaron todos y llegaron al final. Dios de alguna manera manifestó su poder en medio de la tempestad. Y Dios quiere también manifestar su poder cuando estemos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida. Aun cuando tengamos grandes tormentas que enfrentar, el Señor está con nosotros. Él quiere darnos la victoria. Y hoy me gustaría que todos nos pusiéramos en la mano de Dios para que el Señor nos guarde en medio de la tempestad. ¿Cuántos quisieran ser guardados en medio de la tempestad? Muy bien, pues vamos a